Bueno, pues yo estudié matemáticas y soy computólogo, y no sé mecánica cuántica. Entonces, eh, este trabajo se debió a la inquietud de un estudiante de maestría, que es Julio Juárez, de la UAP, que vino aquí a trabajar en su maestría, estuvo aquí en el posgrado. Y pues se interesó mucho en este tipo de problemas. Leímos juntos la literatura, este, y escogimos un problema en particular para resolver, que es el que voy a discutir. Entonces, esta presentación pues está basada en su trabajo, y hay partes, sobre todo las partes de implementación y experimentales, pues se me escapan. Eh, las partes de álgebra lineal, etcétera, pues son más familiares, pero sobre todo lo que estudiamos fue como las consecuencias de tener un modelo de computación distinto al que estamos acostumbrados. Entonces, eh, rápidamente, primero, para poder darle contexto al título de la plática, pues necesitamos saber qué quiere decir tener aceleración cuadrática en un problema, ¿no? Entonces, voy a partir de complejidad computacional, platicando acerca de la máquina de Turing, ¿no? Entonces, la máquina de Turing es un dispositivo pues extremadamente simple que tiene un control finito en donde solo puede hacer una de tres cosas. Eh, Después de leer un carácter en una cinta infinita, eh, puede tomar la decisión de ir a la derecha, ir a la izquierda o escribir en el carácter. Esto es suficiente como para realizar cualquier cómputo que uno necesite. O sea, toda computadora clásica está basada en, teóricamente, o sea, teóricamente puede hacer exactamente lo mismo, excepto que la máquina de Turing pues, se va a tardar algún tiempo más que una computadora RAM. Eh, y para saber cuál es la complejidad, ¿no? O sea, de una manera simplificada, ¿no? ¿Qué significa la complejidad de un problema? Podemos imaginar que estamos explorando un espacio de estados, ¿no? Todo algoritmo es una exploración en este espacio de estados, que son todas las posibles configuraciones que puede tener la cinta, y puedo pasar de un estado a otro, y pues a la larga, después de explorar este espacio de estados, voy a llegar a una solución, ¿sí? Entonces, una máquina de Turing determinística es una secuencia de operaciones. O sea, será como una línea, como una secuencia de un grafo simplemente conectado que pues se va a recorrer del principio al final, y la longitud de ese grafo pues es la complejidad, ¿sí? Entonces, un problema pues está caracterizado por la entrada, o sea, una cierta entrada que yo quiero resolver ese problema, y lo que voy a hacer es, a partir de esa entrada, pues la voy a modificar hasta llegar, por ejemplo, a una respuesta de sí o no. Por ejemplo, yo quiero saber si una cierta cadena tiene una propiedad. Entonces, después de un cierto número de pasos, yo voy a saber si la cadena tiene o no la propiedad. Y esa va a ser el número de pasos que me tarde, dependiendo de la longitud, va a ser la complejidad de eso, ¿no? Entonces, en el caso de una máquina
la complejidad de un cómputo pues va a ser el número de pasos hasta obtener el resultado, ¿no? Y depende de la entrada, ¿no? En el caso de la máquina de Turing determinística, pues es el número de nodos que recorro. Y en el caso de la máquina de Turing no determinística, lo que va a suceder es que en cada uno de las instancias, como que se divide la máquina. O sea, tengo una máquina que va por este lado y simultáneamente tengo una máquina que va por este lado, ¿no? Entonces, y en cada paso vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, esta abstracción me dice, o sea, cuál es la complejidad en una máquina de Turing no determinística, y va a coincidir con la altura del árbol de ejecución, ¿no? Que sería la longitud del camino de la raíz a la hoja que es la solución, ¿no? Entonces, siempre la complejidad va a ser función de la longitud de la entrada, ¿no? Entonces, pues, se habla de órdenes de magnitud, en lugar de hablar específicamente de cuánto se tarda, pues nos interesan los órdenes de magnitud, ¿no? Que aquí hay varios órdenes de magnitud, donde tenemos, dependiendo de la entrada, aquí, si tenemos complejidad lineal, pues nos tardamos exactamente lo mismo que la entrada. Puede ser superlineal, entonces, n log n, cuadrático, polinomial, exponencial, etcétera. Puede ser sublineal, como raíz de n, constante, logarítmico, etcétera. Y nos va a interesar simplemente saber, para el caso que nos ocupa, nos va a interesar saber el orden de la complejidad, y que puede ser, digamos, no vamos a distinguir más allá de polinomial en este caso, ¿no? Entonces, para esta primera aproximación. Y entonces, la complejidad de un problema, no ya de un algoritmo, sino de un problema, es la mínima complejidad que puede tener el cómputo en cualquier máquina de Turing que yo me imagine, ¿sí? Y siempre va a estar parametrizado por la longitud de la entrada, ¿sí? Entonces, decimos que un problema está en P, digamos, es una clase de problemas, está en P cuando su problema, su complejidad es polinomial en una máquina de Turing determinística, ¿sí? Entonces voy a tardar una cantidad polinomial de pasos en una máquina de Turing determinística. Esa es la definición de P. Y tengo un problema de decisión, ¿no? Decir sí o no, cumple con algo. Y el problema está en NP cuando su complejidad es polinomial, pero en una máquina de Turing no determinística. Entonces, ¿qué sabemos? Pues existe una clase de problemas que se llama NP completo, que se define así. O sea, primero tiene que estar en NP y luego todo problema de NP debe ser reducible a C en tiempo polinomial. Quiere decir que yo sé que C está en NP si se cumple que primero que está en P, en NP, y después que yo podría resolver cualquier otro problema de NP por medio de una reducción, ¿no? Entonces aquí, pues típicamente se ven gráficos como en donde tengo un problema original, que por ejemplo, pues el problema de satisfacción de una fórmula booleana, y luego reducciones, ¿no? Entonces cada vez que yo agrego uno, pues reduzco alguno de los que están aquí, y ese, como ya reducía a todos los demás, pues entonces el nuevo reduce a ese, ¿no? Entonces, el interés por la computación cuántica surgió cuando, pues aparentemente, mucha gente pensó que se había encontrado una versión como construible de una máquina de Turing no determinística. Y bueno, es que una máquina de Turing no determinística puede explorar una cantidad exponencial de nodos, ¿sí?
semejantemente, una máquina de Turing determinística puede emular una máquina de Turing no determinística en tiempo exponencial. Eh, y bueno, se sospecha que no es posible emular una máquina de Turing no determinística en tiempo polinomial usando una máquina de Turing determinística. Este es el problema de P versus NP, y pues es un problema muy famoso, que a cada rato hay personas que creen que lo probaron, ¿no? Entonces, eh, eh, en una máquina, o sea, se puede aproximar, digamos, hay aproximaciones a esta máquina de Turing no determinística con los algoritmos o las máquinas de Turing probabilísticas, en donde yo parametrizo los estados del espacio de búsqueda con probabilidad. Entonces, busco los caminos que son probables, ¿no? Entonces, puedo en un tiempo polinomial entregar una aproximación a una solución a la solución que me daría una máquina de Turing eh, no determinística, ¿sí? Y bueno, a todo esto, ¿por qué es interesante, les decía, la computación cuántica? Porque, bueno, comenzó a ser interesante con un algoritmo muy famoso, el algoritmo de Shor, y posteriormente el algoritmo de Grover. Entonces, voy a ver rápidamente algunos conceptos de computación cuántica. Y entonces, eh, un sistema cuántico de dos estados puede funcionar como un qubit, ¿no? Entonces, este es el componente principal. Y vamos a representar los estados eh, en un... en- 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 eh, 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 como combinaciones lineales, o sea, va a ser eh, eh, a ver, déjame, eh, pero voy a adelantarme un poquito. Eh, eh, Estoy pensando, ¿cómo decirlo de manera que sea interesante, eh, eh, para ustedes? O sea, me desubica un poco que, sean expertos en cuántica y yo no. Y la manera usual en la que entiendo esto, puede estar equivocado, ¿no? Eh, Porque no tengo suficiente conocimiento, sino como que la abstracción que yo veo eh, puede no coincidir, ¿no? Entonces, eso me pone un poco nervioso. Eh, eh, a diferencia de un, este, de una computadora clásica en donde eh, el, eh, el espacio de búsqueda o cada uno de los nodos del espacio de búsqueda se pueden representar como una cadena de bits. eh, Acá, en el caso cuántico, pues va a poder ser representado eh, como una función este, mm, de probabilidad, o sea, compleja, que pues de manera simultánea
bueno, no simultánea, sino puede estar en cualquiera de los estados, que son combinaciones de la base, ¿sí? Este, en general, si yo tengo n qubits, el espacio generado va a tener dimensión 2 a la n, ¿sí? Entonces, de manera, digamos, en los periódicos, cuando se habla de computación cuántica, dicen que la computadora cuántica explora simultáneamente los posibles estados, pero en realidad está explorando, es una distribución de probabilidad, ¿sí? Y en particular, no se conoce ningún método para simular un sistema cuántico eficientemente en una computadora clásica. Y el concepto de superposición de estados pues va a ser muy importante para poder desarrollar algoritmos, y pues debe ser unitario, ¿no? Entonces debe sumar 1, y la idea es que yo voy a tener este vector que va a ser una distribución de probabilidades compleja, y voy a operarlo utilizando pues matrices unitarias que van a modificar esa distribución de probabilidad, y la quiero modificar precisamente y llevarla al estado que me va a dar la solución del problema que quiero resolver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es muy parecido a un algoritmo probabilístico, excepto que voy a tener un solo registro que va a representar, ese registro representa el estado del sistema, ¿sí? Y pues el algoritmo cuántico pues va a ser una evolución de un registro, y pues yo tengo que definir los operadores unitarios apropiados para llevar, después de un cierto número de pasos, llevar ese registro al estado que me interesa, ¿sí? Entonces, una compuerta, pues, va a ser algo como esto. Tengo aquí, por ejemplo, 2 qubits, y en este circuito represento, voy a tener un operador, por ejemplo, de superposiciones, ¿no? Entonces, de verdad no sé cómo funcionaría eso. Digamos, yo supongo que existe. Y luego un operador que voy a estar aplicando repetidamente a ese estado. Y en algún momento voy a medir el vector, y en el momento que lo mida, pues la probabilidad, pues, de que yo lea exactamente una configuración que me dé la respuesta correcta, va a ser alta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se mide la eficiencia de un algoritmo cuántico? Pues va a ser la misma idea. O sea, vamos a ver cuál es el camino, o sea, el número de pasos que yo tengo que hacer para llegar a esa configuración que me va a dar la solución, ¿no? Eh, y bueno, aquí la idea de oráculo u operador, pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, podemos imaginar el oráculo como un probador de focos. Se le ocurrió a Julio, en donde pues el foco puede estar
fundido o funcionar, y me toma una unidad de tiempo saber o sea, probarlo, ¿no? Entonces, y bueno, también una aclaración, frecuentemente se confunde el poder de cómputo de una computadora cuántica con el poder de cómputo de una máquina de Turing no determinística, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de problemas que se pueden resolver, pero no se sabe de ningún algoritmo cuántico que pueda resolver un problema dado en NP completo. Por lo tanto, no se sabe si pueden ayudar para resolver esta duda, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el problema de búsqueda no estructurada? ¿No? Entonces, tengo una colección, vamos a pensar, podemos pensar con toda libertad que tenemos una colección de números, ¿sí? Y tengo un número que quiero saber si ese número se encuentra en la colección, ¿sí? Entonces, con una computadora clásica, pues la única manera, si me dan simultáneamente la consulta y la colección de números, la única manera de saber con seguridad si ese número se encuentra en la colección, pues es revisar todos los números, ¿sí? Entonces, te dice que la complejidad de ese algoritmo pues es lineal, porque voy a tener que revisar, si son n números, voy a tener que revisar todos los números. Puede ser que precisamente el último sea el que la respuesta, y si dejo de revisar alguno, eh, podría fallar el algoritmo, ¿no? Entonces, no hay manera con una computadora clásica de resolver este problema en menos tiempo que orden de n, ¿sí? Y entonces, saber que, por ejemplo, este problema de búsqueda no se puede resolver en menos de n, pues es relativamente sencillo, porque ya les di un argumento. Pero hay otros problemas en donde no son NP completos, y es necesario revisar con más detalle. Ah, caray, me hace falta una lámina. Bueno, no tengo la presión final. No se los platico. Eh, eh, Permítame un segundito. Bueno, ahorita lo busco. Eh, un segundo. Ok, entonces. Ok, esta me faltó ahí en la presentación. Entonces, cuando los algoritmos o los problemas que quiero resolver son fáciles, en el sentido de que no están en NP completo, sino son cuadráticos o cúbicos, o etcétera. Eh, eh, de todos modos, se puede probar que un problema en particular es difícil. Quiere decir bueno, es un problema fácil que tiene una cota de complejidad dada. Quiere decir, no lo podría resolver yo en menos de, por ejemplo, cuadrático, o en menos de lineal, ¿sí? Y no es un problema. Eh, la prueba es muy parecida a, a probar que un problema está en NP completo, pero tengo que suponer que hay algún problema, por ejemplo, quizá trisum, encontrar triángulos, etcétera, que no pueden ser resueltos en menos de
una cierta cota, ¿no? Entonces, en particular el problema que nos interesó, este, eh, ajá. Va a ser un problema de esta naturaleza, ¿no? Entonces, este, el algoritmo de Grover consiste en lo siguiente, o sea, voy a tratar de buscar en una colección no estructurada de números o de cadenas, si una cadena está o no en la colección y me dan simultáneamente la colección de números y el que ando buscando, ¿sí? Entonces, eh, se, eh, se define un operador que me va a permitir amplificar eh, la probabilidad del resultado si se encuentra el que ando buscando y va a inhibir el resto, ¿no? Entonces, un ejemplo es interesante. Supongamos que tenemos una base de datos con los primeros 100 números, ¿no? O sea, puede ser que no estén todos, ¿no? Pero tenemos ahí una colección de números entre 1 y 100, ¿sí? Entonces, generamos eh, eh, un vector de estado, ¿no? Entonces, y nos da la base de datos, pues no ordenada, y queremos ver si los números 15 y 27 se encuentran ahí, ¿no? Entonces, en un primer paso se inicializa el registro de memoria, y se genera una superposición de los estados que codifican a los elementos y obtenemos el estado 1, ¿no? Entonces, todos ellos tienen probabilidad de 1 entre n. Este, eh, y después de esa superposición, vamos a hacer una inversión de fase, ¿no? Entonces, lo que hace va a ser, queremos incrementar la probabilidad de encontrar el sistema en los estados 15 y 27, ¿no? Si estuviera, ¿sí? Entonces, eh, eh, y se va a repetir iterativamente hasta que un cierto número de veces, eh, y van a comenzar en cada iteración a incrementarse las probabilidades de, de, de esos estados, si los números están, y si no están, pues van a disminuir. Pero a diferencia de un algoritmo probabilístico, no me acerco asintóticamente a la solución, sino que puede ser que me pase en un algoritmo probabilístico, entre más veces yo ejecute el algoritmo, mayor probabilidad tengo yo de encontrar la solución correcta. Y en el caso de estos algoritmos eh, diseñados para computadoras cuánticas, pues puede suceder que si yo lo itero de más, en realidad la probabilidad comience a decrecer, ¿no? Entonces, después en este caso, haciendo un análisis, después de una cantidad de pasos igual a orden de raíz de n, se pueden calcular las constantes de manera muy precisa, vamos a tener un estado como ese, de tal manera que si medimos en ese momento el vector, pues vamos a encontrar esta distribución, ¿no? Entonces diríamos en este caso que sí se encuentran, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces mm, el problema eh, que queremos resolver o que resolvimos fue
este problema que se llama de jumble matching, ¿no? Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Se tiene una cadena, como esa del ejemplo, y tenemos sobre un cierto alfabeto, y tenemos una consulta, ¿sí? Entonces, una consulta va a ser, por ejemplo, esta cadena ABB, ¿sí? Entonces, el problema consiste en determinar si la cadena ABB o cualquier permutación de la cadena ABB se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una ocurrencia, no puedo marcar, pero esta es una ocurrencia, esta de aquí es otra ocurrencia, aunque esté en desorden, dice BAB, y me parece que son las dos ocurrencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, cómo se resuelve este problema? Bueno, se define una cosa que le llaman el vector de Parik, que es simplemente contar el número de letras, el número de veces que aparece una letra. En este caso, la A aparece una vez, la B aparece 2 veces y el resto de las letras aparecen 0 veces, ¿sí? Y entonces, vamos a calcular el vector de Parik en una ventana de tamaño 3, ¿no? Entonces aquí el vector de Parik de ABC pues va a ser 1, 1, 1, ¿no? Entonces si coinciden, quiere decir que la cadena que ando buscando se encuentra aquí. Luego me recorro exactamente 1 y pregunto lo mismo, ¿no? Entonces, hasta que llego a una ventana en donde me dice aquí está y continúo y llego hasta acá. Entonces, hacer esto tiene una complejidad lineal, o sea, yo tendría que recorrer toda la cadena ahí y pero yo podría preprocesar la cadena y precalcular todos los vectores de Parik de todas las longitudes, ¿sí? Quiere decir que yo necesitaría una cantidad cuadrática de espacio para poder hacer ese preprocesamiento, pero a cambio, yo podría responder la pregunta, dada una consulta, la podría responder en tiempo constante, porque solo tendría que saber ir y verificar si alguno de los vectores para longitud 3 es igual al vector que tengo, ¿no? Entonces, miren, pues aquí estaba mejor explicado. Entonces aquí están las dos ocurrencias de la cadena que ando buscando, de la cadena ABB. Entonces hacen jumble match, o sea, como emparejamiento desordenado o algo por el estilo. Entonces, el algoritmo, al buscar, me regresaría a los índices 5 y 13 que corresponderían a esta posición y a esta posición de la cadena. ¿Sí? Entonces, el algoritmo indexado, pues lo que haría sería preprocesar. Este es el algoritmo ingenuo, ¿no? Entonces, donde voy recorriendo toda la cadena con esas ventanas y cada una de las comparaciones me toma orden de 1 y el número total de comparaciones que voy a hacer es orden de n. Si lo hago indexado, es posible. Acá estaba ok. Ok, entonces, el motivo de buscar un algoritmo cuántico para resolver el problema es porque hay una hipótesis de dureza, ¿sí? Es decir, partiendo de que la conjetura Pirisum es cierta, se puede mostrar que jumble matching no se puede resolver en tiempo. Lo voy a decir más adelante, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la conjetura Pirisum? Pues por ejemplo, aquí puedo buscar todos los posibles triángulos que existen en esta colección. Voy a poner algunos, ¿no? Y quiero
encontrar si hay un triángulo generado o tres puntos colineales, ¿no? Tres o más puntos. Entonces, en este caso, este es un problema de decisión. Entonces, yo quiero saber si hay tres puntos colineales. Entonces, aquí hay tres puntos que son colineales. Yo diría sí para esta configuración, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues yo quiero, si busco todos los posibles triángulos de aquí, y ninguno de ellos es degenerado, entonces yo puedo decir que esta colección está libre de triángulos degenerados, y eso tiene aplicaciones en geometría y en muchas otras cosas, y estos no son todos los triángulos a considerar. O sea, habría que considerar triángulos más grandes que no se ven, no se van a ver aquí. Entonces, la hipótesis de dureza, o sea, nadie conoce ningún algoritmo para resolver trisum en menos de tiempo cuadrático, ¿sí? Entonces, el tiempo de ejecución va a ser cuadrático en el peor caso, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis de dureza, y utilizando esta hipótesis de dureza, es posible probar que jumble indexing o jumble matching sucede una de estas dos cosas, ¿sí? O bien yo tengo que preprocesar la cadena, y eso me va a tomar una cantidad cuadrática de espacio, y entonces puedo responder la consulta en tiempo constante, o bien el tiempo de la consulta es lineal sin preprocesamiento, ¿no? Entonces, la prueba, pues es un poco sofisticada, pero créanme que, bueno, ese es un algoritmo o un problema interesante para muchas aplicaciones. Por ejemplo, en alineamiento de secuencias de ADN, en donde hay unas cosas que se llaman reads, que son parciales, y luego quiero integrarlas todas, ¿no? Entonces, para poder integrarlas es necesario, pues, procesarlas con algo parecido a jumble matching. También tiene aplicaciones en filogenética, en biogeografía, en investigación evolutiva, en otros lugares, el problema de jumble matching, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría el algoritmo de jumble matching para esto? Pues va a ser, tendríamos que tener una ventana deslizante, ¿no? Pero en lugar de que hagamos la ventana deslizante para cada uno de estos, vamos a hacer algo muy parecido al algoritmo de Grover, y lo que vamos a hacer es preparar la secuencia inicial y poner en superposición todas las ventanas deslizantes, desde 1 hasta n, y después aplicamos el algoritmo de Grover. O sea, es bastante trivial después de pensarlo un poco. Y lo único que restaría sería determinar qué oráculo nos sirve para probar si dos vectores de Parik hacen match, ¿no? Eh, ok, entonces la idea sería este operador calcularía o diría sí o no si los vectores de Parik coinciden, ¿no? Entonces, el esquema sería, aquí voy a tener el alfabeto, perdón, aquí voy a tener el alfabeto, y aquí voy a tener la cadena o el subpatrón, y es equivalente a este grafo de aquí, ¿no? Entonces, cuando hago los ANDs entre el alfabeto y el patrón, pues me va a decir cuáles hacen match. Entonces, aquí yo puedo contar la multiplicidad o el grado, el ingrado de este grafo,
y vería que este sería el vector de Parik de esta cadena, ¿sí? Entonces, con esto lo puedo extraer, ¿no? Después de que ya tengo extraídos los vectores de Parik de cada una de las ventanas, hay que hacer la superposición de estados de, eh, este, de estas ventanas deslizantes, y, eh, eh, y bueno, aplicar el algoritmo de Grover, ¿no? En la segunda variante, lo que haríamos sería cambiar de alfabeto, ¿no? Entonces, dado, aquí utilizamos una propiedad que encontramos de los vectores de Parik, que consiste en lo siguiente. Este, eh, si en lugar de utilizar como alfabeto una cadena arbitraria, yo utilizo números primos, y cada una de las letras del alfabeto, de los símbolos del alfabeto, es un número primo. Entonces, el producto de los números primos en una ventana es independiente del orden, porque pues los conmutan, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, si yo represento A, B y C con los números 2, 3 y 5, entonces la cadena A, sería este producto, la cadena B a B sería este producto y la cadena C a C sería este producto. Y bueno, pues es claro que si yo tengo una permutación de en lugar de ser D a B, es D B A, entonces, pues como los primos conmutan, pues el producto va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, cambio de alfabeto, y los vectores de Parik de ambas cadenas van a ser iguales y solo el producto de sus caracteres son iguales, ¿no? Y todo lo demás es lo mismo, excepto que ahora el alfabeto van a ser números primos, ¿no? Y al final utilizamos el iterador de Grover y simplemente buscamos el número primo que es el producto ¿no? Entonces, esencialmente, pues ese es el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complejidad? Pues es raíz de n, porque tenemos que llamar a los operadores generados de superposición y, pues al hacer la superposición de vectores de Parik toma exactamente una consulta. Si yo hiciera esa transformación en una computadora clásica, de todos modos me tomaría orden de n, ¿sí? Y bueno, pues ya, esencialmente es algo como esto lo que les quería platicar. Espero no haberlos aburrido mucho. Y pues, entre otras cosas, me gustaría a mí saber cómo es que funcionan estas cosas en la vida real, fuera de esta abstracción matemática.